Bienvenidos a su programa Batallas de Fe. Mi nombre es César Carmona. Y mi nombre es Carmen Carmona. Hoy vamos a hablar acerca de el más allá, espíritus y fantasmas. Y quisiera empezar, Carmen, contando algo de este testimonio, de esa experiencia que tú tuviste cuando eras niña, camino a la casa de tus padres. Cuéntanos un poco acerca de eso. Bueno, este incidente sucedió, estábamos en la casa de campo con mis padres y teníamos que regresar a la ciudad. Y yo recuerdo que la noche estaba muy oscura, siempre me he caracterizado por ser una niña temerosa, con muchos miedos. Y yo estaba tan asustada, estaba todo tan oscuro, era una noche súper oscura. Y yo recuerdo que estaba caminando y de pronto allí en la penumbra de la noche, al yo estar viendo, observé que se hacía una silueta, se formaba una silueta. No era una luz brillante, era tenue, pero era blanca. Y eso me impactó. ¿Tenía forma esa silueta? Sí, tenía la forma de una persona. Oh. Inmediatamente yo comencé a llorar. Estaba pequeña, tal vez tendría 12 años probablemente. Yo comencé a llorar y mis padres pues me abrazaron y traté de tranquilizarme. O sea, me impactó tanto que hizo que yo comenzara a pensar en ese mundo de los espíritus, ese mundo del más allá, desconocido para mí, pero que por lo pronto podía saber que existía, porque que era una realidad. Que era una realidad. Y eso poco a poco, en la medida que fui creciendo, en mi propia experiencia, tú nos has contado en otros programas, hemos hablado acerca de testimonios de cómo tú estabas en el espiritismo, pero de una manera u otra yo también fui muy empapada del espiritismo, del fetichismo. Y yo al comenzar a crecer, fui mezclándome con la parte de las sesiones espiritistas, esas sesiones donde los medios permiten que ser posesionados. Y es lo que vamos a hablar en este programa, es qué pasa realmente, o sea, con lo que muchas personas han visto, porque yo no creo que esta sea solo mi experiencia. De hecho, podemos observar artistas en la televisión, personas desconocidas que comienzan a estar en el ambiente cinematográfico porque comienzan a contar cosas increíbles, hechos asombrosos que han vivido en su experiencia. Y yo sé que tú también, en tu niñez, fuiste tocado, porque pues nos conocemos y hemos hablado tanto de este tema. Y yo quiero que tú también nos cuentes de cómo fue tu experiencia con lo que podríamos llamar espíritus, fantasmas, cuando tú eras pequeño, después que tú comenzaste a estudiar y a hacer todo lo que nos has contado en otros programas. Bueno, yo sé que muchos de los televidentes se van a sentir a lo mejor empatizados, ¿no? Oh, eso me ha pasado a mí también, o a lo mejor asustados, ¿no? Yo no quiero que eso me pase a mí. Pero desde muy pequeño comencé a practicar ejercicios de meditación y todo eso, y comencé a desarrollar facultades para poder ver esos entes que para ese entonces yo creía eran personas muertas, eran los espíritus de las personas muertas. Y recuerdo incidentes, Carmen, como cuando estábamos en casa de mis padres, yo tendría como, que serían 13 años. En ese entonces yo estaba bien inmerso en la escuela de espiritismo estudiado y practicando yoga y todo ese tipo de cosas. Y recuerdo que en las cocinas de mi casa muchas veces comenzaban a sonar las cosas y a los trastes, los cubiertos, las ollas sonaban como que si alguien estuviera cocinando o estuviera haciendo algo dentro de la cocina. Y mi madre me llamaba, pues ella no sabía cómo controlar ese tipo de cosas y me llamaba a mí para que yo fuera el que tomara cargo de eso. César, pero pensando bueno, yo te digo, yo lloraba y me daba pánico. Tú eras un niño también. ¿No te daba miedo? ¿Qué pasó? ¿Cómo perdiste ese miedo? Bueno, a través del estudio espiritista te enseñan a que siempre es como una persona más, que tú puedes hablar con ellos, que a veces están desorientados, a veces puedes hasta guiarlo. En ese entonces, algunos están enojados
Entonces uno tenía que actuar de diferentes maneras dependiendo. Y cuando sucedían esas cosas en mi casa, mamá me llamaba para que los regañara o para que hiciera algo. Imagínate tú, un muchacho preadolescente, que sus padres tengan necesidad de llamarlos para dominar esas cosas, me daba como un poder que ellos no tenían y una satisfacción que ellos no tenían, lo que me hacía aún entrar aún más y más profundo en estas cosas. César, ¿y hoy? Si las personas que nos están viendo, ellos están escuchando. ¿Qué significa esto? ¿Realmente existe ese mundo? ¿Qué significa realmente ese mundo? ¿Qué hay más allá de cuando una persona muere? Porque supuestamente, por lo menos lo que me enseñaban pequeña, es que cuando alguien moría, el espíritu vagaba, el espíritu estaba algunas veces rondando. A mí me daba pánico ir cuando las personas morían, a los velorios. Ahora, ¿qué significa? ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Porque qué maravilloso es que ahora como cristianos, estamos hablando de cuando estábamos pequeños, no sabíamos nada acerca de estas verdades que ahora conocemos como cristianos. Pero nosotros éramos niños cristianos. Entre comillas. Entre comillas. Okay. O sea, nuestros hogares también decían creer en Cristo y creer en Dios. Y iban a cultos y ese tipo de cosas, ¿verdad? Pero se enseñaba esta otra parte de la inmortalidad del alma. Y es interesante ver lo que la misma Biblia nos dice para poder explicar este punto. Yo creo que podríamos comenzar a indagar en la palabra de Dios que habla acerca del estado de los muertos. Okay. ¿Qué pasa cuando una persona muere? Cuando queda sin aliento, ya no hay pulso, ya no hay respiración. ¿Qué sucede cuando una persona? Vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios en el libro de Eclesiastés. Vamos a buscar el capítulo 12 y vamos a leer el verso 7. Y dice la palabra de Dios: el polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. El polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Bueno, para entender esto más claramente, es el proceso de la muerte. Okay. Y para entender el proceso de la muerte, tienes que entender también el proceso de la creación o de la vida. Okay. Cuando Dios forma al hombre, dice la palabra de Dios que formó del polvo de la tierra el cuerpo del hombre, que sopló en su nariz aliento de vida, que es el espíritu, y que el hombre llegó a ser un alma viviente, es decir, un ser viviente. Estamos acostumbrados a que se nos dice que el alma es algo diferente, pero el alma simplemente es la suma de el cuerpo con el espíritu. Cuando en la Biblia se nos habla de la salvación de las almas, de predicarle a las almas, yo no veo a ningún evangelista en un cementerio predicándole a los muertos. Sí. ¿Verdad? Porque entendemos claramente que la salvación de las almas son seres vivos. Sí. Y es lo que nos dice la palabra de Dios. Yo quiero leer porque acuérdate que las personas que nos están observando tienen que saber lo que dice exactamente la Biblia. Claro. Ya lo dijiste, pero yo quiero leerlo directamente de Génesis, capítulo 2, del verso 7 en adelante. Está hablando acerca de la creación, pero vamos a leer el 7. Dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Para entender un poquito el verso de atrás. Y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y allí tenemos el momento de la creación. Un ser viviente, un alma viviente. Un alma viviente. Y el versículo que acabamos de leer en Eclesiastés nos dice que el cuerpo vuelve al polvo y el espíritu vuelve a Dios. ¿Qué pasó con el alma? Quedó vagando en algún lado, a lo mejor anda en medio de nosotros o está en alguna parte. Resulta que, como vimos, el alma es el resultado. Tú dices 1 más 1 es 2. Si tú quitas uno de los 1, pues simplemente no tienes 2. No existe. Es como la corriente eléctrica. Tú tienes un bombillo, ese bombillo tiene una resistencia. Podríamos decir que el bombillo es un cuerpo. Y cuando tú le pones la electricidad,
tienes luz, pero la luz es la suma entre el bombillo y la electricidad. Si yo quito la electricidad o rompo el bombillo, ¿qué hace la luz? ¿Se fue otra vez para adentro de la electricidad? No. Simplemente deja de ser, desaparece. Es la explicación bíblica del proceso de la muerte. Okay. El espíritu es esa energía que Dios nos da, ese poder respirar, ese aire, ese aliento de vida. El cuerpo es la materia que Dios utiliza, pero el alma es simplemente la acción de vida. Un ser que habla, un ser que se mueve, un ser que respira, un ser que piensa, es un alma viviente, un ser viviente. Y dice que cuando la persona muere, ese aliento vuelve a Dios, dice que lo dio. Sí. Okay. Hay muchas confusiones, Carmen, con respecto al estado de los muertos. Okay. Y yo sé que nuestros amigos televidentes también tienen ciertas confusiones acerca de esto, porque yo las tenía. Y es normal. Sabes, nosotros muchas veces en la escuela de espiritismo usábamos versos de la Biblia para justificar la existencia supuesta de seres muertos o de personas muertas, desencarnadas. Y uno de esos textos lo podemos encontrar en el libro de Primera de Samuel. Okay. Primera de Samuel en el capítulo 28. Yo quisiera que por favor lo leyeras. Que vamos a ver. Capítulo 28, verso 3 y 14. Dice, ya Samuel había muerto, y todo Israel lo había lamentado, y le habían sepultado en Ramá, su ciudad, y Saúl había arrojado de la tierra a los encantadores y adivinos. Ok, aquí vemos que ya el profeta Samuel había muerto, había sido enterrado. Entonces podríamos decir que el proceso de la muerte ya había sido en él. El espíritu se había ido a Dios, el cuerpo a la tierra y no había alma. Okay. Pero vamos a ver lo que nos dice más adelante entonces el verso 14. Ok, el verso 14 dice, él le dijo, ¿cuál es su forma? Pero al invitar a los amigos que nos están viendo, que lean completo el capítulo 28, y el verso es cuando Saúl le dice a sus soldados que busquen a una divina. Estamos viendo que primero los había echado, Dios le había mandado que los echara, porque Dios no lo aceptaba. Cuando Saúl estaba siendo acepto delante de los ojos de Dios y él seguía los principios y los mandamientos de Dios, él echó de la tierra a estos sabios y brujos, porque son abominación, dice la palabra de Dios. Sí. Entonces el 14 dice, él le dijo, ya estaba consultando con la divina. Sí. Él le dijo, ¿cuál es su forma? Y ella respondió, un hombre anciano viene, cubierto de un manto. Saúl entonces entendió que era Samuel, y humillando el rostro a tierra, hizo gran reverencia. Y ahí vemos entonces conversación que surge más adelante, las personas lo pueden leer, que se hizo entre un supuesto Samuel, ¿no?, que estaba llamado a pesar de estar muerto, y Saúl. Ahora, ¿quién era ese supuesto Samuel entonces, Carmen? ¿Qué podríamos nosotros decir? Entonces, si existen los muertos pueden hablar, porque aquí pareciera que la Biblia nos deja ver estas cosas. Y es lo que tenemos que tener cuidado. Un texto solamente no puede ser una base para una doctrina. La Biblia no se contradice. Y si la Biblia nos dijo en el principio que Dios había creado al hombre de una manera, nos dice que la muerte es un proceso de una diferente manera, ¿verdad? Y luego nos dice que no hay ningún conocimiento de las cosas físicas de este mundo, que los muertos nada saben. Sí. En diferentes pasajes de la Biblia lo podemos encontrar. Sí. Pero, entonces, ¿cómo es posible que Samuel haya hablado con Saúl? La única explicación para esto es que alguien usurpó el sitio de Samuel. Quiero compartir algo contigo, y es que estos espíritus, supuestos espíritus, no son más que los ángeles caídos. Okay. Recuerdo en mi experiencia, cuando yo estaba en el espiritismo,
llegué a un punto donde hay un momento en que se te quita la venda de los ojos. Hay mucha gente que vive casi toda la vida sin saber qué están haciendo. Pero a mí me gustaba profundizar mucho. Y ese profundizar mucho me llevó a conocer la verdad de ese lado oscuro. Resulta que después de una experiencia bastante dramática, que después la podríamos contar, de una invocación satánica y de cómo todas estas cosas fueron sucediendo, aunque yo no quería nada con Satanás, pero fueron sucediendo estas cosas. Recuerdo que después de esto se acercó un hombre que estaba posesionado y hizo ciertas cosas, y llegó el momento de revelarme que era todo lo que estaba pasando. Y ellos allí no estaban nada inocentes, sabían completamente lo que estaba pasando. Y me dijeron, mira, aquí no hay ningún santo, ningunos ángeles, ningún muerto desencarnado, o un espíritu del santo que quieras nombrar. Que lo que pasa es, me dijeron, aquí los únicos que están es Satanás y sus ángeles, así mismo. Que ellos se hacen pasar por estas identidades para que la gente los acepte es otra cosa. Y es por eso, mis queridos amigos, que nosotros vemos que hay milagros que se dan porque la gente consulta con un santo, con un espíritu muerto, y podemos ver milagros, se van a ver milagros. Cosas como apariciones en radiografías, desapariciones de tumores. Satanás puede hacer infinidad de cosas. La palabra de Dios nos dice que Él hará descender fuego del cielo si fuera necesario para engañar a los escogidos. Así es, para engañar. Y fíjate, César, lo que dice la palabra de Dios acerca de justamente lo que estamos hablando, de cómo Saúl se dejó engañar por el enemigo y cayó tan bajo de consultar lo que Dios había dicho que no se debía hacer. Y yo quiero compartir el capítulo 19 de Levíticos, en el verso Levíticos 19:31. Y dice la palabra de Dios: no os volváis a los encantadores ni a los adivinos, no los consultéis contaminándoos con ellos. Yo Jehová vuestro Dios. En ningún momento en la palabra de Dios, Dios nos autoriza a andar consultando o a querer saber del futuro. De hecho, Saúl murió a consecuencia de todas estas cosas. Sí, más adelante vemos eso. Cuando vemos la historia. Y nosotros también podemos morir y estar en una situación desesperada. Pero, ¿qué será que hay algo más que tú nos pudieras leer que hable acerca de esa abominación de Dios, acerca que Dios desprecia la adivinación y todo eso? En el libro de Deuteronomio, capítulo 18, del 10 al 12, dice: no sea hallado en ti quien haga pasar a tu hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, que es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Qué contundente este verso, ¿verdad? Es una forma como Dios le dijo al pueblo de Israel, nos lo dice hoy a nosotros, que bajo ninguna condición nosotros debemos tratar de consultar a estas personas. Pero sabes, hoy en día la gente no necesita ir a un sitio a consultar. Hace una llamada telefónica, se comunica con un psíquico y el psíquico le lee y le dice el futuro. Va a los periódicos y ahí consiguen el horóscopo. Y acabas de leer la consultación de los astros, de los espíritus. Todo esto está involucrado. Es verdad. Está involucrado. Es verdad. Ahora, vamos a hablar un poco acerca de la protección. Y siempre, alabado sea Dios, porque la protección es Jesús.
Amén. Jesús es la protección. Y yo quiero invitarlos a la Biblia en el capítulo 14 del libro de Juan, el verso del 1 al 6. Juan 14, del 1 al 6. Ahora estoy buscando Juan 14. Yo recuerdo, César, que La palabra de Dios ahí nos dice que Cristo Jesús es el camino. Yo recuerdo, Carmen, que para mí yo me sentí atrapado. Y si tú te sientes atrapado dentro del espiritismo, si has estado haciendo este tipo de cosas, no pienses que es demasiado tarde. Vamos a leer lo que dice la palabra de Dios y vas a encontrar que hay un camino de salida. Ok, dice, no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. Dije del 1 al 6, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces Cristo Jesús es el camino. Es el camino que me sacó a mí del espiritismo. Amén. Después de una vida de persecución, porque Satanás me persiguió para que no saliera de los caminos donde andaba. Cuando yo conocí a Dios, cuando yo busqué a Dios, hubo libertad y liberación en mi vida. Amén. Y la puede haber en tu vida también. Cristo Jesús quiere sacarte de esos caminos. No pienses que estás perdido. Hay una esperanza. Sí, y hay algo bien interesante. Cuando tú vas a consultar con un adivino o estás tratando de consultar el horóscopo, quieres saber el futuro. El ser humano se caracteriza por querer saber qué va a pasar en el futuro. ¿Qué va a pasar más allá cuando yo muera? Y nos preocupamos de investigar acerca de la reencarnación, nos encargamos de averiguar con otros supuestos espíritus para saber qué me va a pasar a mí cuando yo muera. Y la palabra de Dios nos habla de qué pasa cuando tú mueras. Y nos habla de que tú y yo, al morir, vamos a estar dormidos. César, vamos a estar durmiendo. Cuando tú duermes no sabes nada. ¿No hay por qué tenerle miedo a la muerte? Sí, es realmente algo, bueno, lo desconocemos profundamente y por eso la gente busca. Pero la Biblia nos habla, aún todavía nos habla acerca de cómo resucitaremos. Porque Jesús prometió, voy a hacer moradas. Él dijo, yo me voy, pero yo voy a regresar. Ok, vamos a leer Primera de Corintios, en el capítulo 15. Ahí vamos a encontrar esperanza después de esta vida que todo el mundo anda buscando, Carmen. Sí, dice, pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Y entonces vamos a pasar el capítulo 15, este mismo Primera de Corintios 15, el versos del 51 al 58. He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Quiere decir que no debemos temer a la muerte. Amén. Desde que Cristo murió
y resucitó, nosotros tenemos garantizada también la resurrección. Y lo único que tenemos que hacer es aceptarle a Él. El pasaje dice que no todos van a morir. Van a haber unos que van a estar en pie cuando Cristo venga por segunda vez. Así es. Pero si nos toca descansar, si nos toca morir, hay una bienaventuranza también. Nosotros vamos a levantar primero y vamos a recibir a ese Dios de amor primero en la nube de los cielos. Amén. O sea, no hay por qué desesperarse. Cuando un ser querido muere, no hay por qué desesperarse. Hay que pensar, está en las manos de Dios. Es el momento. Sí, la única cosa que tú debes hacer es entregar tu vida a Cristo. Si tú entregas tu vida a Cristo, no tienes por qué tener temor de que va a pasar con tus parientes, con tus seres queridos, con tus hijos. A lo mejor tengas una enfermedad terminal, a lo mejor un ser querido acaba de morir. La esperanza está en Cristo Jesús. Él es capaz de levantarnos del polvo de la muerte y le podremos ver cuando venga en gloria. Amén. Y nada de lo que hay en esta tierra, Carmen, vale la pena comparada con las mansiones y las cosas hermosas que Cristo nos tiene. Sí. Pero debemos pelear la batalla de la fe. Es verdad, es verdad. Y yo alabo al Señor por eso. Y les invito a que busquen a Jesús como su Salvador, como yo lo encontré, como lo encontró mi esposo, y como estamos en nuestro hogar, amando y alabando a un Dios vivo, a un Dios que quiere darte victoria, que te quiere dar la victoria sobre el pecado, la victoria sobre el mal, la victoria sobre la ignorancia. La victoria es Jesús. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Gracias a Dios por todas estas cosas. Gracias a Dios porque no tenemos a qué temer. Así es. Es hermoso, de verdad, poder alabarle y glorificarles. Yo Bien. recuerdo, rápidamente para decirle a los amigos, yo recuerdo cuando tú estabas inmerso, que estabas en oscuridad, cómo fue la liberación. Yo recuerdo que cuando fuiste bautizado, cómo dejaste de ver aquellos supuestos espíritus, porque los seguías viendo, aún conociendo de Dios, aún queriendo alcanzarle, todavía se seguían manifestando. Sí, pero en el momento del bautismo, todas esas cosas cesaron. Todas esas cosas cesaron. Yo dejé de ver, yo dejé de sentir, yo dejé de oírlos, porque el Espíritu Santo estuvo en mí. Gracias, amigo, por estar con nosotros. Gracias por oír acerca de esta batalla de fe, que tú también puedes ser victorioso con ella. Gracias, Jesús te ama. Que Dios te bendiga.